Cuando mi padre me miró a los ojos aquella mañana y me dijo, has avergonzado a la Armada, algo dentro de mí se quebró tan silenciosamente que casi no hizo ruido. Había pasado toda mi vida persiguiendo su aprobación, construyendo mi valía a base de datos, estrategia y noches sin dormir, solo para ver cómo entregaba mi apellido a la fiscalía como si no significara nada. Me llamaron traidora. Él me llamó deshonra. Y mientras las puertas del tribunal se cerraban tras de mí, me di cuenta de que no me juzgaban solo por romper el protocolo, me juzgaban por atreverme a existir fuera de su sombra. Me llamo Isabel Velasco y el día que mi padre testificó en mi contra fue el día en que dejé de intentar ganarme su respeto y empecé a recuperarlo por la fuerza. La puerta de metal estaba lo bastante fría como para quemar a través de mis guantes. El pasillo exterior del Tribunal Militar Central en Madrid olía a lejía y acero, limpio, afilado y totalmente carente de vida. Dentro las voces resonaban planas y certeras, como órdenes talladas en piedra. La voz de mi padre se elevaba por encima de todas, firme y ensayada, ese tono que antaño hacía que los hombres obedecieran sin dudar. Ni siquiera tu uniforme puede ocultar la vergüenza. Sus palabras atravesaron la pared como si fuera papel. Apreté la carpeta que tenía en las manos hasta que los bordes se me clavaron en las palmas. En la portada, mi nombre aparecía en negrita sobre los cargos, una acusación escrita como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. El teniente Calvo estaba a unos metros, con el rostro pálido bajo la luz fluorescente y los papeles temblando en sus manos. Podía oír el ritmo superficial de su respiración. «¿Creen que esto ha terminado antes de empezar?», murmuró. No levanté la vista. No tienen ni idea de lo que hay dentro del sobre. La voz del alguacil rompió el silencio. Capitán Velasco, comienza la sesión. La puerta se abrió con un siseo y todas las cabezas se giraron cuando entré. Las filas de uniformes, los periodistas, los rostros severos que antes saludaban a mi padre. La luz sobre el estrado era cegadora, implacable. Tomé asiento en la mesa de la defensa y coloqué el sobre negro sellado a mi lado. Nadie sabía lo que contenía. Nadie entendía aún que lo que más temían no era mi culpa, sino la verdad que aguardaba dentro de ese sobre. Crecí en una casa donde el honor se exhibía como en un museo. Cada pared de nuestro hogar cerca de la Escuela Naval de Marín estaba forrada de medallas, fotografías enmarcadas y menciones honoríficas amarillentas selladas tras un cristal. Mi padre creía que la guerra solo importaba cuando era visible, cuando olía a salitre y pólvora, cuando los hombres sangraban por la bandera. Marcos, mi hermano, encajaba perfectamente en esa mitología. La Armada lo elogiaba, la prensa lo adoraba y mi padre lo trataba como al heredero de un legado tallado en acero. Yo era la silenciosa detrás de las pantallas. La hija cuyo campo de batalla vivía en líneas de código encriptado. Para él, yo no era una oficial, era una técnica con uniforme. Aún recuerdo nuestra última cena de Nochebuena juntos. Él estaba en la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano, volviendo a contar una de las misiones de entrenamiento de Marcos en alta mar. La familia reía. El orgullo llenaba la habitación como un humo denso. Esperé a que el ruido se apagara antes de decir suavemente, acabo de recibir una mención por identificar una brecha en nuestra red de defensa. La neutralizamos antes de que llegara a la base. Mi padre sonrió, amable pero despectivo. La guerra no se libra con códigos, Isabel. Se libra con coraje. Su mano tocó la mía, y el gesto se sintió menos como afecto y más como un veredicto. Aquella noche sus palabras se alojaron en mi pecho como metralla. No me odiaba. Odiaba que yo hubiera redefinido el significado del coraje. 2 años después estaba destinada en el Mando Conjunto de Ciberdefensa en la base de Retamares, rodeada de servidores zumbando y el frío brillo azul de las pantallas de radar. Guardábamos el muro invisible de la nación, defensa cibernética, rastreo de misiles, el pulso de la propia seguridad nacional. Aquella mañana una alerta parpadeó en mi consola. Una señal desconocida había vulnerado nuestra red de satélites. Rastreé las coordenadas y se me encogió el estómago cuando la fuente se resolvió en la pantalla, la fragata SPS Victoria, el buque bajo el mando de mi padre. Lo reporté de inmediato. La cadena de mando me ordenó esperar la verificación naval. 40 minutos. Me quedé mirando la cuenta atrás en mi monitor.
11 minutos para el compromiso total del sistema. Esperar significaba silencio. El silencio significaba fracaso. Anular verificación, ordené. Omitir el mando de la armada. Bloquear canal. Nadie se movió. Mi equipo me miró fijamente. Entonces, sin decir una palabra más, obedecieron. Las pantallas parpadearon en rojo, luego en verde. La brecha colapsó. Habíamos salvado la red. Por un breve momento creí haber hecho lo correcto. A la mañana siguiente estaba suspendida, acusada de violar los protocolos de seguridad nacional. Cuando volví a casa, mi padre me esperaba con su uniforme de gala blanco impoluto, con los ojos como vidrio frío. Interferiste en operaciones de la Armada. Los salvé, padre. Me has puesto en ridículo. Aquella noche entendí por fin la ley de nuestra familia. Salvar vidas no significaba nada. La obediencia era la única virtud que contaba. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que la brecha no había venido de él en absoluto, sino de un relé comprometido bajo su mando. Él era inocente del ataque. Y aún así me condenó porque en su mundo, el desafío era el pecado más grave. Y por primera vez, me di cuenta de que ya no estaba luchando contra el sistema. Estaba luchando contra mi propia sangre. 3 semanas después de la Operación Centinela, la sala de vistas parecía menos un tribunal y más una celda de interrogatorio. Luz dura, preguntas difíciles y ningún lugar donde esconderse. Me senté tras el cristal unidireccional con el uniforme. El rango en mi cuello era de repente un blanco en lugar de un escudo. Cuando la puerta se abrió y mi padre entró, cada respiración en la sala pareció congelarse. Almirante Leopoldo Velasco, testigo de carácter de la Fiscalía, anunció el secretario. Puso su mano sobre la Biblia con la firmeza ensayada de un hombre que ha jurado lealtad toda su vida, y luego habló con esa voz mesurada. No tropezó. No dudó. Pintó mi acción como una violación deliberada y una afrenta al orden, un peligro para los activos clasificados. Reprodujeron la grabación. Empezaba con mi voz: estoy tomando el control de la línea. Luego la cinta se quedó en negro donde debería haber estado mi advertencia, donde dije que el barco estaba comprometido. El corte era limpio. El silencio dejó un agujero que se tragó el resto de la verdad. Qué conveniente, susurré. La mirada de mi abogado me dijo que mantuviera la boca cerrada. La fiscalía sonreía como hacen los depredadores. Tenían la cinta, a los testigos y el espectáculo del testimonio de mi padre convirtiendo a la familia en munición. Marcos estaba sentado en la galería, con las manos cruzadas y la mirada fija en los papeles de su regazo. No quiso mirarme a los ojos. Su silencio no era inocencia. Era una elección para preservar una imagen. Esa negativa dolió más que cualquier acusación. A la mañana siguiente los periódicos me marcaron. La hija del almirante trae la vergüenza a la Armada. Mi padre no lo negó. Se reafirmó. Defendía una reputación, no la verdad. Me trasladaron a una celda de hormigón en una prisión militar. Sin ventanas, una mesa de metal, 2 luces implacables. El tiempo se diluía en el zumbido del aire acondicionado y el suave raspar de botas en el pasillo. Pasaron 3 días sin visitas, sin noticias significativas para mi consejo. Todo lo que había construido corría el riesgo de ser borrado legalmente. El sueño huyó de mí. Le daba vueltas a la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo podía lo correcto perder ante el ritual? Entonces, en una rendija de luz del día a través de la estrecha ranura, recordé la Operación Centinela Rojo 17. El resumen clasificado posterior a la acción firmado bajo una cláusula de emergencia. Si ese documento podía ser autenticado en el tribunal, los cargos se evaporarían. ¿El problema? Era de acceso exclusivo, eyes only. Revelarlo sin autorización significaba exponerme a cargos de traición. Tenía 2 opciones: suplicar clemencia o forzar a la máquina a escupir sus propios registros. Doblé un trozo de papel y comencé a esbozar un plan. Sin discursos, sin súplicas, solo una palanca precisa tirada dentro del sistema para que el propio sistema produjera la prueba que insistían que no existía. Aquella noche escuché a los guardias fuera.
Dicen que su padre es una leyenda, dijo uno. Ella será borrada. Dejé que las palabras colgaran allí mientras sonreía en silencio. En la oscuridad, mi contraataque tomaba forma. Encontré a Calvo en la sala de interrogatorios de abajo, joven, pálido, con el papeleo apilado como un muro entre nosotros. Se frotó los ojos y dijo en voz baja: ofrecen un acuerdo. Expulsión deshonrosa. Sin cárcel. No, dije plana y paciente. No lucharemos contra los cargos. Los desmantelaremos. Parpadeó. Deslicé una hoja sobre la mesa y escribí una línea: revisión reservada en cámara, regulación de defensa 5.4. Tartamudeó: ese es un procedimiento de sesión cerrada. Empujé el papel de vuelta. Preséntalo. No preguntes quién lo aprobó. Lo presentó. No sabía que pedir una revisión en cámara arrastra material clasificado al escrutinio judicial. Obliga al propio departamento a volver a verificar el archivo que habían estado ocultando. Al presentarlo pusimos en marcha un engranaje dentro de una máquina que prefiere el silencio. 2 días después, llegó el mensaje. Solicitud aceptada. Alguien muy arriba había firmado. Mi pecho se relajó. Solo una persona tenía ese poder. La general Elena Garrido había tirado de la palanca sin fanfarria. No me llamó. No necesitaba hacerlo. Su acto decía claramente que creía que había motivos para mirar. Fuera de la base, la prensa gritaba. Una cámara se empujó hacia mi cara. ¿Hackeó el barco de su padre? Miré más allá de la lente. No tenía ninguna respuesta que ellos merecieran. Esa noche en la celda, escribí en mi cuaderno: construyeron su imperio sobre la ceremonia. Lo desmantelaré con silencio. Entonces un guardia me entregó un pequeño sobre negro sellado con el emblema del mando de ciberdefensa. Dentro había una orden: Centinela Rojo 17, transferido al archivo judicial restringido. Había llegado al juez. Por primera vez en meses, respiré sin estremecerme. La marea había comenzado a cambiar. Me llamaron a una pequeña sala la noche antes del juicio. Mi padre estaba sentado esperando con su uniforme de gala. No me miró a los ojos cuando dijo: nunca quise que llegara a esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté. Avergonzaste a la Armada. Me avergonzaste a mí. Salvé vidas. Desobedeciste. Me ofreció un trato. Declararme culpable. Intentaría ahorrarme lo peor de las consecuencias. Puedo salvar lo que queda de tu apellido. Lo miré y dije: mi apellido no necesita salvación. La verdad sí. Se levantó, se ajustó la gorra y se fue. Cuando el guardia puso otro sobre negro sobre la mesa, reconocí el sello rojo. Alto secreto Centinela Rojo 17. Dentro había un resumen de una página firmado por la general Garrido. La última línea aplastaba a la fiscalía antes de que pudieran hablar. La capitán Isabel Velasco actuó bajo directiva de emergencia con total autorización. Sonreí y susurré: llegó. No dormí esa noche. Me senté contra la pared de la celda y no ensayé nada, porque mañana el sistema tendría que responder por sí mismo. La sala del tribunal militar relucía bajo luces implacables. El aire olía a cuero, metal y desinfectante. Un perfume frío y estéril de control. Cada asiento estaba ocupado, filas de uniformes, periodistas, observadores silenciosos esperando verme romper. Frente a mí se sentaba mi padre con su inmaculado uniforme blanco, las cintas brillando como pequeñas mentiras. Lo que estaba a punto de suceder no era justicia, era una ejecución pública del honor. El fiscal, un hombre de pelo gris con una voz lo bastante afilada como para cortar, comenzó a pasearse. La capitán Isabel Velasco comprometió deliberadamente la seguridad de la Armada. Desafió la cadena de mando poniendo en peligro activos nacionales. Esto no es una cuestión de complejidad. Es una cuestión de disciplina. Se detuvo frente a mí, señalando como para clavarme en el sitio. Es una deshonra para el uniforme que su padre honró una vez. La sala contuvo una única respiración colectiva. Las cámaras hicieron clic.
Las plumas rasgaron el papel. Mi mano descansaba sobre el sobre negro sellado a mi lado. No me inmuté. No parpadeé. Cuando su discurso terminó finalmente, el juez asintió. Defensa puede proceder. Calvo se levantó con la voz tranquila y casi reverente. Señoría, la defensa no llama a testigos. Presentamos un único documento clasificado para revisión privada. Una ola de ruido recorrió la sala. Protestó. Gritó el fiscal. Esto es un truco. La defensa ha descansado. La mano del juez bajó. Protesta denegada. Entregue el documento. Me levanté, deslicé el sobre la mesa. El sello rojo se rompió con un sonido tan agudo que cortó el aire. El juez leyó una vez, luego otra. El cambio en su rostro fue lento, deliberado, la conmoción derritiéndose en asombro y, finalmente, respeto. Colocó el documento abajo, se levantó y se volvió hacia mí. Sin una palabra, levantó la mano en un saludo militar. La sala siguió el reflejo, cada soldado poniéndose firme. Mi padre también se levantó, su cuerpo obedeciendo a la memoria muscular antes de que su mente se pusiera al día. Cuando la comprensión lo golpeó, se congeló a mitad del saludo con los ojos muy abiertos, los labios separándose ligeramente. Por primera vez en mi vida, mi padre parecía pequeño. La voz del juez estaba tranquila. Todos los cargos contra la capitán Velasco quedan desestimados definitivamente. Sus acciones fueron autorizadas bajo directiva de emergencia según la Operación Centinela. Se volvió hacia el fiscal, luego hacia mi padre. Este tribunal entra ahora en materia de perjurio en un caso clasificado. El silencio consumió la sala. Nadie se movió. Nadie se atrevió a respirar. No aparté la mirada. Simplemente me encontré con los ojos de mi padre. Una mirada tranquila y firme, sin ira, sin triunfo, solo verdad. Cuando el juez bajó del estrado y cada hombre uniformado inclinó la cabeza, permanecí sentada, con la espalda recta y la vista al frente. Ya no era la acusada. Yo era el ajuste de cuentas. La noticia se extendió por el Ministerio de Defensa antes de que la tinta del veredicto se hubiera secado siquiera. Un juicio secreto, un resultado público. A la mañana siguiente todos los medios importantes llevaban el titular: Tribunal anula el veredicto en el caso de la hija del almirante. Nadie sabía lo que contenía el archivo clasificado, pero todos habían oído hablar del saludo. El momento en que un juez se levantó para honrar a la mujer a la que debía condenar. Dentro de los pasillos de mármol del ejército, los susurros reemplazaron al protocolo. Algunos lo llamaron redención. Otros lo llamaron caos. Pero para mí fue simplemente el sonido de una máquina dándose cuenta de que se había vuelto contra uno de los suyos. Al día siguiente el Comité de Supervisión Militar lanzó una investigación interna. El fiscal fue la primera baja, declarado culpable de falsificar pruebas y mal manejo de material clasificado. Fue despojado de autoridad y reasignado a los archivos, un cementerio burocrático para los ambiciosos. Su nombre se desvanecería en silencio, tal como él había esperado que lo hiciera el mío. Luego vino mi padre. Fue convocado al mando naval, una reunión tan discreta que incluso los pasillos exteriores fueron despejados. La investigación reveló que había presentado una grabación editada, cortada precisamente para eliminar la parte que podría haberme exculpado. La conclusión del informe fue breve y despiadada: negligencia grave y mala conducta personal. No le hicieron un consejo de guerra, sus décadas de servicio aún significaban algo para la vieja guardia, y el ministerio prefería la vergüenza silenciosa al escándalo público. Pero perdió todo lo que lo definía. Su título de asesor, sus privilegios en el club, su lugar en la mesa. Para un hombre que una vez comandó flotas, fue peor que cualquier sentencia. Marcos fue reasignado a una base remota bajo la etiqueta de reubicación temporal. No discutió. No se disculpó. No lo odié por ello. La debilidad en nuestro mundo era su propia forma de culpa. Unas semanas más tarde, llegó una carta a mi escritorio. Papel crema, caligrafía precisa de la general Elena Garrido. La competencia silenciosa salva naciones. El mundo no siempre necesita ver tu lucha, solo sus resultados.
Al leerlo, sentí el peso de algo asentarse. No orgullo, no venganza, sino cierre. Poco después llegó mi restitución. Rango completo, ascenso, jefa de sección, división de ciberdefensa. El título significaba menos que lo que representaba. Estaba de vuelta en el mismo centro de mando donde la gente una vez susurró mi nombre como una historia de advertencia. Ahora cada orden que daba llevaba la autoridad para alterar la estrategia nacional. En mi primer día de vuelta, vi a Calvo en el pasillo. Se detuvo a medio paso, enderezó su postura y levantó la mano en un saludo seco. Sin palabras, sin disculpas, solo el reconocimiento silencioso de la verdad. Y ese único gesto significó más que cualquier vindicación que hubiera imaginado. Pasó un año antes de que el mundo dejara de sentirse como un campo de batalla. La nieve fuera de mi oficina caía en sábanas suaves y constantes, cubriendo el paisaje hasta que el horizonte desapareció. Dentro, el radar zumbaba su ritmo eterno. El pulso de un mundo que yo había ayudado a mantener a salvo. El sonido ya no se sentía mecánico. Se sentía vivo. Llegó un correo electrónico. El asunto decía: lo siento. El nombre del remitente me detuvo: Leopoldo Velasco, correo de la Armada. Lo abrí. La primera línea: hice lo que pensé que era correcto. Lo entenderás algún día. Sin explicación, sin disculpa, solo la misma lógica que había justificado todo lo que había hecho. Me quedé quieta, mirando las palabras hasta que se desenfocaron. No por las lágrimas, no me quedaba ninguna, sino por el peso de lo poco que significaban. Mi mano se mantuvo sobre la tecla de borrar. Me detuve el tiempo suficiente para darme cuenta de que no sentía ira, ni dolor. Entonces la pulsé. El mensaje se desvaneció y con él el último hilo que me ataba a su sombra. Por primera vez, el silencio no se sintió como rendición. Se sintió como paz. Me levanté, caminé por el pasillo de cristal que daba a un campo blanco. Mi equipo esperaba dentro de la sala de operaciones, una docena de rostros jóvenes levantándose de sus escritorios cuando entré. Sin una palabra se pusieron firmes, cada uno levantando un saludo militar. Ya no se trataba de rango. Se trataba de lo que les enseñé, que el liderazgo podía ser tranquilo, decisivo y limpio. Devolví el gesto con la voz serena. Mi padre creía que el honor era una medalla en el pecho. Yo aprendí que es la calma después de una tormenta, cuando ya no necesita ser entendida. Bajaron las manos y la sala se llenó de nuevo con el zumbido de las máquinas, el suave tecleo y el ritmo de la vida continuando exactamente como debería. De vuelta en mi oficina, abrí la caja fuerte de acero bajo mi escritorio. Dentro el sobre negro esperaba, sellado una vez más. Los bordes del papel estaban desgastados ahora, su poder agotado hacía tiempo, pero seguía siendo la prueba de todo lo que había cambiado y todo lo que había sobrevivido. Lo coloqué suavemente en el cajón más bajo y giré la llave hasta que escuché el suave clic. El sonido marcó el final, no de una guerra, sino de una carga. Habían pensado que sería condenada, pero la única sentencia que importó alguna vez fue el silencio.